Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Mira, cuando tú brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. ¿De quién? De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te la vino a hablar? Dios. Dios. Mira cómo que la viene a hablar Dios. Bueno, porque nosotros hablamos conforme a lo que está escrito. El estudio de hoy se llama Hablando todos una misma cosa. ¿Hablando cuántos? Todos una misma cosa. Mira, ¿y quiénes son todos? Bueno, los maestros, los curas, los pastores, los sacerdotes, los obispos, todos tienen que hablar una misma cosa. Y para que todos puedan hablar una misma cosa, tenemos que estar de acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos estar de acuerdo si hay aproximadamente 4.200 religiones? Es imposible ponernos de acuerdo de esa manera. ¿Cómo nos podemos entonces poner de acuerdo? Bueno, cuando tenemos la mente de Cristo activada y que todos pensemos como Cristo piensa, no como nosotros creamos que es. El amado apóstol Pablo explica que hay dos evangelios: el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Así está en Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8. Como vieron que le fue entregado a Pedro el evangelio de la circuncisión, como a mí, dice el amado apóstol Pablo, el evangelio de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Primero comprendamos qué es evangelio. Evangelios son buenas nuevas, o sea, unas buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias de Pedro? Bueno, que Pedro y los 11 apóstoles eran 12 que representaban las 12 tribus de Israel. Y la buena noticia que ellos traían era decir que Cristo era el Mesías que venía a cumplir toda la ley espiritual de Dios para la salvación a toda la humanidad. No solamente a los de Israel, sino también a los gentiles. Ahí nosotros entramos como coherederos con Cristo y herederos de Dios de aquella promesa. Entonces, ¿qué era lo que tenía que decir Pedro? Pedro y los discípulos del Señor que llegaron a ser apóstoles, dar las buenas noticias. Cristo cumplió la ley. Y cuando Cristo cumple la ley, entonces, como el pecado entró por la ley, al no haber ley, ya no hay pecado. Hermano, y entonces el que se porta mal y el que está haciendo esto y el que está haciendo lo otro, Colosenses 3:25. ¿Qué dice Colosenses 3:25, Eloy? El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay excepción de personas. O sea, que ahora Dios no está detrás de ti con un látigo, sino que si tú haces la injusticia, tú pagas la injusticia que cometes. Ahora, Dios no está detrás de ti diciéndote, pecador, te va por un infierno. No, 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 no. Ahora tú cometes la injusticia y tú haces de tu vida un infierno. Ahora bien, el amado apóstol Pablo, que es el apóstol de gracia, el apóstol de los gentiles, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, os ruego, hermanos, nos está hablando a los hijos de Abraham, o sea, a los hombres y mujeres de fe. Os ruego, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Pero hasta el día de hoy hay divisiones, porque resulta que el sacerdote de la Católica, Apostólica y Romana está permitiendo la adoración a las imágenes, aun cuando el Papa salió en estos días diciendo, en las imágenes no hay poder. Mira qué maravilloso. El mismo príncipe le está diciendo a su pueblo, las imágenes ya no tienen poder. O sea, que entendamos que la fe no está fuera de nosotros, sino dentro de cada uno de nosotros. Y nuestra fe
tiene que ser puesta solo en el Dios inmortal e invisible, el Todopoderoso. Si vamos comprendiendo ahí, resulta que en Pentecostés el pastor está hablando más del diablo que de Dios. Entonces resulta que tiene el trono de Satanás puesto en el medio de la congregación, en vez de explicarle a su grey que ya al llegar ahí empieza la santidad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, y cuando llegamos a los pies de Cristo empezamos a cambiar nuestra vida, y cambia de la oscuridad de las tinieblas, o sea, del desconocimiento, al conocimiento pleno de la gracia de Dios. ¿Y qué hace esto en nosotros? Nos hace un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora bien, ¿usted cree que Dios puede estar donde está el diablo? En ninguna manera. Dios no puede estar donde está la oscuridad, donde está la tiniebla. Por eso dice en Romanos, en el capítulo 9, el amado apóstol Pablo, los que están según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué es estar según la carne? Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades y orgía. Esto es estar según la carne. Si usted anda por esto, usted no agrada a Dios, usted es contrario a Dios, usted es el diablo. ¿Sí vamos comprendiendo? Porque el diablo con cacho, tridente y rabo no existe. Existe es un ser humano que es contrario a los principios de Dios, que es bondad, mansedumbre, tolerancia. Y cuando una persona es contraria a Dios, eres el diablo, porque es contrario a Dios. Un hombre, una mujer que hace lo malo es contrario a Dios, y por lo tanto él o ella es el diablo. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? Entonces Pablo dice: os ruego, hermano, en el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que habléis todos una misma cosa. Mira, los testigos de Jehová, se le puede estar muriendo un hijo que no le dan la sangre, cuando Cristo derramó toda su sangre por salvarnos a nosotros. Entonces ellos prefieren que se muera un padre, una madre, un hijo, que donarle la sangre a un pariente. Esa doctrina es falsa, y nosotros tenemos que entender que para que todos tengamos la misma mente y el mismo parecer, tenemos que entender el pensamiento de Dios, que es a través de Cristo, Señor nuestro. Si vamos comprendiendo hasta ahí. Ahora bien, la señal de la apostasía, en el fin, Pablo las escribió. Pablo, ¿quién es? El apóstol de gracia, el apóstol para los gentiles, el apóstol que trae todo el consejo de Dios. Hermano, agarramos la Biblia y la rompemos y leemos solamente a Pablo. No, porque es que Pablo te enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya se lo voy a comprobar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comernos las 14 cartas de Pablo que están en las Sagradas Escrituras y aprender desde Génesis hasta Apocalipsis la verdad de Dios. Todo el ejemplo, todo el consejo, todo el poder de Dios se encuentra ahí. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, toda la escritura, que es inspirada por Dios, tiene la utilidad de enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, con una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Para eso son las Sagradas Escrituras. No es para estar con contienda, habla de esto, aquel habla el otro, y empiezan a meter doctrinas humanas. ¿Qué dice Pablo al respecto? Mira esto. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. El Espíritu dice claramente. ¿Quién dice claramente? El Espíritu. ¿El Espíritu de quién? Tiene que ser de Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios. Ciertamente la escribieron los hombres, pero es inspirada por Dios. Aquí el apóstol Pablo aclara las diferentes doctrinas que hay y explica en dónde está el error de cada una. Pero si lo tenemos aquí, ¿por qué nosotros vamos a poner por nuestra propia concupiscencia lo que nosotros entonces creamos? Porque no nos conviene hablar como Dios dice que hablemos.
el hombre, el humano, no le conviene. ¿Por qué no le conviene? Bueno, porque hay unos intereses económicos al respecto. Ahora bien, dice Pablo, 1 Timoteo 4 del 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo, estamos en el tiempo del fin. Bueno, lo dicen los pentecostal, bautistas, presbiterianos, católicos, apostólicos. Todo el mundo dice que este es el tiempo del fin. Y que hemos entrado a los siglos venideros, lo dice Creyendo en Gracia 2012, hasta la eternidad. Ahora bien, vemos maremotos, terremotos, ciclones, todo el desastre. Rusia se está congelando ahorita. O sea, todo el cambio climático, que dicen el cambio climático, pero no es el cambio climático. La verdad es que la mano de Dios está metida en todo eso. ¿Por qué? Porque es el tiempo del fin, y las señales las dijo nuestro Señor Cristo bendito en el libro histórico de Mateo, capítulo 24, que todas estas cosas iban a ocurrir antes que viniera el fin. ¿Pero el fin de qué? ¿Del planeta? No, el planeta no será destruido. ¿Y por qué no será destruido? Porque en el Salmo 37, versículos 22 y 23, dice: los benditos de Dios heredarán la tierra. Y si los benditos de Dios heredarán la tierra, ¿cómo es que Dios la va a destruir? No se puede destruir la tierra. Ahora, lo que es del fin, es el fin del desconocimiento. O sea, la ignorancia se va a acabar. Dios le va a explicar a todos de lo que se trata. Y para eso es que Pablo, el apóstol de gracia, como dice en Efesios capítulo 3, está levantando un pueblo que va a enseñarle a los curas, a los sacerdotes, a los pastores, a los sacerdotes de Israel, la verdad de Dios. Porque eso fue lo que vino a hacer Cristo. ¿Con quién peleaba Cristo en los días de su carne? Con los sacerdotes fariseos y saduceos. Ellos estaban diciendo que eran los sabios de la época una cosa, y Cristo le decía: ustedes no tienen razón en lo que están diciendo. Ustedes están hablando mal la palabra de Dios. No, que esto es así. No, es de esta forma, le decía Cristo. Ahora bien, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos se apartarán de la fe. ¿Se apartarán de qué? De la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, curas, sacerdotes, pastores. Ustedes no ven que ellos están ahí como príncipes de Dios, y lo que le traen una falsa doctrina a la Grey, y la Grey lo que está haciendo es engañada. Entonces mira lo que dice Pablo: con hipocresía hablarán mentira. ¿Qué van a hablar? Mentira. Teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Cuál es la religión que prohíbe casarse a los ministros? La católica, apostólica y romana. ¿Y qué ha traído eso como consecuencia? Bueno, la pedofilia. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre necesita su intimidad. Pero como se le prohíbe casarse, entonces resulta que el hombre busca desahogarse en la mentira. Y ahí arrastra y llega a ser pedófilo o llega a cometer cualquier tipo de acto. ¿Estará bien lo que están haciendo entonces, prohibiendo casarse? En ninguna manera. Y Pablo se lo está advirtiendo. Y los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos al principio se casaban y tenían su esposa y tenían sus hijos. Pero cuando las mujeres se divorciaban de ellos y peleaban por el terreno donde estaba la iglesia, entonces hubo un papa que les dijo: ya no se van a casar más. Se prohíbe casarse. ¿Por qué? Para que no haya pelea por la potestad de la iglesia. Ahora bien, prohibirán casarse y otros mandarán a tenerse de alimento que Dios creó para que con acciones de gracia participasen de ellos los fieles. Ve, los testigos de Jehová prohíben comer algunas cosas,
Y los bautistas prohíben comer la carne de cerdo. De hecho, en Israel se prohibía comer la carne de cerdo. Pero recordemos que Pedro, estando orando sobre la azotea, vio venir un lienzo del cielo y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, por mi boca nunca ha entrado nada inmundo. Y la voz le dijo: no llamen inmundo lo que yo he limpiado. Por eso Pablo dice que de todo lo que hay en la carnicería come, pero con acciones de gracia a Dios. Entonces dice que prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia los fieles disfruten de ellos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acciones de gracia a Dios. Como está escrito en Génesis capítulo 1 versículo 31. Entonces Dios, ¿quién? Dios contempló todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Qué día murió Cristo? ¿Qué día murió Cristo? viernes. Un viernes. ¿Y qué día reposó Cristo? Sábado. Un sábado. ¿Y qué día resucitó Cristo para seguir trabajando? Domingo. Un domingo. Ahora bien, tienen que analizar algo. Cristo murió aproximadamente 3 de la tarde, pero antes de las 6 de la tarde tuvieron que bajarlo de la cruz. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde empezaba el día de reposo. Por eso aquí en Génesis capítulo 1 versículo 31 dice: es la tarde y la mañana de un día. O sea que a las 6 de la tarde empieza el día de reposo y a las 6 de la tarde del sábado termina el día de reposo. ¿Sí vamos comprendiendo? Pero esto no lo están haciendo como está escrito, sino que se inventaron, por lo menos los, ¿cómo que se llaman estos que acabo de nombrar ahorita? Los testigos de Jehová, los que no comen carne de cerdo. ¿Cuáles son? Los bautistas, que también guardan el sábado, pero ellos guardan el sábado desde la mañana hasta la noche. No, el sábado se guarda desde las 6 de la tarde del viernes, que se le llama sábado chiquito, hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ese es un día para Dios, porque Dios no creó el día entre la noche y el día, sino entre la tarde y la mañana de un día. Por lo cual clamamos: Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, los declaro sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad. Los declaro con una moral intachable y recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que tienen el Espíritu Santo de Dios como una llama flameante para alumbrar todas las naciones. Por lo cual clamamos: Abba Padre. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes.